La trayectoria de Emiliano Fernández, desde un ciudadano anónimo hasta una figura influyente dentro de la operación comunicacional de la extrema derecha en Chile, no puede entenderse de forma aislada. Su ascenso es un fenómeno que emerge y prospera en un contexto sociopolítico particularmente frágil. La profunda crisis sistémica que comenzó con el estallido social de octubre de 2019. Este periodo marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Chile, no solo por su magnitud, sino por las consecuencias duraderas que dejó en el tejido social y político del país. La transformación de Fernández es, en última instancia, una respuesta y una herramienta de esa crisis estructural. El estallido social de octubre de 2019 representó una manifestación colectiva sin precedentes. Aproximadamente 3 millones de personas salieron a las calles en un solo día, expresando una insatisfacción arraigada contra el modelo neoliberal heredado de la dictadura. Las demandas eran claras: reformas profundas en salud, educación y seguridad social. Y sobre todo, una crítica contundente al establishment político. El movimiento fue descentralizado, sin liderazgos tradicionales, lo que demostró un desencanto profundo con los partidos y las élites. Pero más allá de las reivindicaciones materiales, el impacto más duradero fue el colapso de la confianza en las instituciones. Los jóvenes, en particular, empezaron a ver las redes sociales no como un espacio de ocio, sino como una herramienta más efectiva que el voto para expresar sus demandas. La reacción del gobierno de Sebastián Piñera no ayudó a calmar las aguas. Por el contrario, exacerbó la crisis. Se decretó estado de emergencia, toque de queda, y se desplegaron fuerzas militares contra manifestantes civiles. Organizaciones como Amnistía Internacional y la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile documentaron violaciones masivas a los derechos humanos. Pero más allá de los hechos, esa respuesta reavivó traumas históricos ligados a la dictadura. Para sectores de la sociedad, la represión no fue un exceso, sino una justificación. La prueba de que se necesitaba mano dura y control social. Así, nació un terreno fértil para discursos que normalizaban la autoridad coercitiva y presentaban a los manifestantes como extremistas violentos. En medio de esta crisis, los medios tradicionales perdieron terreno. Un estudio sobre el comportamiento en Facebook durante el estallido social mostró una caída abrupta en el interés por la prensa establecida y un salto exponencial en el consumo de medios alternativos. El número de comparticiones diarias de contenido alternativo pasó de 47,5 a 243 por día, mientras que los medios mainstream apenas subieron a 10,94. Esto no fue casual. Significó que, en un momento crucial, la información circulaba sin los filtros editoriales tradicionales. Fue en ese vacío donde figuras como Emiliano Fernández encontraron su oportunidad. Ofrecían una narrativa simplificada, emocional y moralmente clara, que contrastaba con la complejidad y la supuesta neutralidad de los medios formales. El intento de redactar una nueva constitución, iniciado tras el plebiscito de 2020, se convirtió en el epicentro del conflicto cultural. La Convención Constituyente fue la más representativa de la historia democrática chilena. Incluyó a pueblos originarios, garantizó derechos ambientales, reproductivos y sociales. Pero ese mismo texto fue percibido por amplios sectores como utópico, radical o extranjero. En el referéndum de septiembre de 2022 fue rechazado por el 61,9% de los votantes. La campaña previa estuvo marcada por fake news, violencia verbal y una polarización sin precedentes desde el retorno a la democracia. En ese clima, Fernández y otros influencers de la extrema derecha se posicionaron como defensores del sentido común, de la realidad frente a lo que llamaban una agenda impuesta. Si el contexto creó la demanda, YouTube proporcionó la infraestructura. La plataforma no es un simple canal de distribución. Su algoritmo activamente cura, recomienda y monetiza contenido. Y está diseñado para premiar lo que genera engagement, no necesariamente lo que es veraz. Estudios muestran que YouTube prioriza la shareworthiness,
es decir, lo que provoca emociones fuertes o debate, por encima de la newsworthiness. Esto favorece el contenido polémico, sensacionalista o conspirativo. Además, el sistema crea burbujas de confirmación. Los usuarios ven cada vez más lo que ya creen. Un experimento con EEG mostró que el cerebro reacciona con más intensidad a videos ideológicamente afines y que eso endurece las posturas políticas. Para alguien como Fernández, esto es una ventaja estratégica. No solo atrae seguidores, sino que los radicaliza y los fideliza. Pero nada de esto sería sostenible sin una base económica. Los ingresos publicitarios de YouTube son volátiles, especialmente para canales en zonas grises de la moderación. Por eso, los influencers problemáticos recurren a estrategia extraplataforma, ventas directas, afiliaciones, membresías, merchandising. Fernández probablemente opera así, diversifica sus fuentes de ingreso, reduce su dependencia de YouTube y se vuelve más resiliente ante demonetizaciones. Así, puede mantener su operación comunicacional sin depender de las decisiones arbitrarias de la plataforma. Su rol no es casual ni individual. Fernández forma parte de un proyecto político estructurado, el Movimiento Post-Liberal Chileno, que articula 5 frentes estratégicos: político, económico, de seguridad, social, cultural y comunicacional. Él opera específicamente en el frente comunicacional, cuyo objetivo es redefinir el sentido común y tomar el control del relato sin pasar por los medios tradicionales. Usa un lenguaje que parece neutro, la verdad, el sentido común, anti-woke, para normalizar una agenda profundamente ideológica. Sus contenidos amplifican narrativas clave: la Agenda 2030 como conspiración global, el rechazo a la ideología de género, la promoción de modelos autoritarios de seguridad inspirados en Bukele, y una moralidad binaria que divide al mundo entre nosotros, el pueblo patriótico, y ellos, la élite corrupta y decadente. Su militancia en el Partido Nacional Libertario no es simbólica, es una integración funcional. Le da legitimidad, acceso a redes de financiamiento, colaboración con otros actores y una plataforma para traducir el discurso digital en acción política. A su vez, el partido se beneficia de su alcance masivo, especialmente entre audiencias jóvenes y desencantadas. Es una simbiosis. El influencer aporta visibilidad y conexión con la calle. La institución aporta estructura y autoridad. Esta alianza es clave en la estrategia de la extrema derecha. Usar a los influencers no como líderes, sino como nodos de amplificación cultural en una guerra por el relato nacional. En resumen, la trayectoria de Emiliano Fernández es un caso paradigmático de la influencerización de la extrema derecha. No es un ciudadano que eligió el extremismo por capricho, sino un actor que fue integrado o se integró en un ecosistema que lo necesitaba. Su ascenso fue posible por la confluencia de 3 fuerzas: una crisis social que generó desconfianza, una infraestructura algorítmica que premia la polarización y un proyecto político coordinado que supo aprovechar ambas. Fernández no crea ideología, la difunde, la normaliza y la emocionaliza, y en ese proceso se convierte en una herramienta eficaz de una operación comunicacional mucho más amplia. Detrás de la mano invisible no hay transparencia. Hay cifra, rito y sacrificio. Emiliano Fernández no solo difunde un discurso,
Ejecuta una liturgia posmoderna donde lo evidente es un código para los iniciados. Su número, 1723, no es casual. El 23, cifra del caos sincrónico. El 17, del colapso del orden. Juntos, son un dog whistle numérico. Pero hay otra capa aún más profunda, la de Moloch, el dios que exige la entrega de la materia humana al fuego. Quienes rinden culto a Moloch en sus formas arcaicas o posmodernas usan una paleta ritual, el púrpura del poder real y el rojo del sacrificio. En la operación de Fernández, el rojo no es solo un color de miniatura, es la sangre simbólica del Chile real que debe purificar al país del enemigo interno. El púrpura, aunque velado, está presente en la pretensión de autoridad absoluta, la de quien dice poseer la verdad y juzgar desde lo alto. Esta simbología cobra una resonancia inquietante al cruzarse con la figura de Diego Dahmer, cuyo apellido evoca a Adam, el hombre modelado de la Adamá, la tierra roja y fértil. Dahmer buscaba poseer, como un rey en su pequeño reino, la materia humana que le era negada. No la amaba, la consumía. Y en ese acto de posesión extrema repetía el ritual de Moloch: devolver al fuego lo que fue creado de la tierra. Fernández opera en el mismo plano simbólico, aunque sin sangre literal. Su canal es un altar digital donde se sacrifica la complejidad, la empatía, la memoria histórica. Cada video elimina un fragmento de humanidad, al manifestante, al migrante, al disidente, y en ese vacío construye su reino. No necesita tocar a sus víctimas, basta con que su audiencia las vea como no humanas. Así, tanto Dahmer como Fernández participan de la misma paradoja, nacen de Adam, de la humanidad, para negarla. Mientras el primero devoraba cuerpos, el segundo devora conciencias. Ambos usan el rojo, uno de la sangre derramada, el otro del algoritmo que arde con el engagement del odio, y ambos se visten, aunque sea en sombra, con el púrpura de quien cree tener derecho a juzgar, poseer y eliminar. Porque Moloch nunca murió, solo cambió de altar. Hoy, su fuego arde en las pantallas, y su sacerdote habla en nombre de la mano invisible, que en verdad es la suya.